Otras consideraciones. Capítulo 8. Manifiesto para un éxodo de salvación. Ante la deriva desacralizadora de subversión de valores, totalitaria y controladora de todos los ámbitos sociales y personales, no solo en España, sino en todo el mundo, y su avance avasallador a través de una apariencia de omnipotencia incuestionable, y todo merced a una élite dirigente que infiltra los puntos clave de dominio de la estructura social, de comunicación y de decisión, y que incluso provoca o facilita los problemas para luego ponerles remedio según su premeditado criterio desnaturalizador y de sometimiento. Ha llegado el momento de escuchar de nuevo la voz del Señor, que nos repite lo que ya dijo a Moisés. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa que mana leche y miel. O la advertencia salvadora de Jesucristo en el Evangelio. Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen. Los que estén en los campos, que no entren en ella. Pues para poder llevar a cabo la salida salvadora de este Egipto en descomposición, y antes de que suframos en él lo acontecido a Sodoma y Gomorra, habrá que aplicarse de nuevo la indicación de Dios a Abraham como inicio de todo camino. Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Y como medio de abandono de todos nuestros viejos criterios, a continuación se proponen 5 puntos guía que nos permitan, a todos y cada uno, salir de la trampa mortal en la que nos hallamos atrapados, para efectuar nuestro personal y colectivo éxodo. El primero y principal. Para saber a dónde vamos, lo primero con lo que hay que contar es con un guía o con un plano que facilite nuestra orientación en la vida, lo que supone reconocer un principio de coherencia universal preexistente para toda la realidad. Y ese principio absoluto de coherencia que proporciona sentido a todo, no puede ser otro más que Dios. Principio de sentido común que si se niega o rechaza, invalida también cualquier otro principio de coherencia relativo, lo que nos incapacitaría incluso para establecer la más mínima reflexión, anulando así la función de esa cualidad única y propia de todo ser humano, que, al desnaturalizarla, nos convertiría ipso facto en animales irracionales que sólo responden a instintos. Pero, además de contar con un plano proporcionado por su artífice, al dotar a toda la realidad de coherencia, también contamos con un guía, Dios encarnado en la realidad humana, que nos muestra el camino, puesto que es camino, verdad y vida. Jesucristo. Pues tomándolo como modelo y haciendo lo que Él nos dice, haced esto en memoria mía, es como podremos llegar a nuestro destino en el que Dios sea todo en todas las cosas. Luego, este punto guía del que dependen los otros 4 no es sino la vuelta a la fe y a la resacralización de todo lo que somos y nos rodea, lo que se podría resumir en la expresión consagración al Señor. Es decir, tenemos que abandonar nuestros planteamientos espurios para retornar a los de Dios, para así poder parecernos a Jesucristo, recobrar nuestra dignidad de hijos y ser coherederos con Él, puesto que los sarmientos, si no reciben la savia de la vid, se secan. Aunque debemos estar vigilantes, velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil, para no ser engañados por una aparente religión, pretendidamente humanista, pero de la que se ha sustraído la idea trascendente de Dios. Menuda antítesis. Y en la que, por ejemplo, las prescripciones ecológicas vienen a suplir a las de la fe y el culto, al modo de un supuesto homenaje o tributo a la Madre Tierra, con lo que se sustituye a Dios por un ídolo o una idea idolátrica. Y aquí, como dice el Evangelio, el que pueda entender, entienda, o el que lee, que entienda. El segundo.
Puesto que reconocemos a Dios como Padre, aprendemos a confiar en Él, reconociendo la pequeñez de criatura que somos, frente al Señor Creador, Redentor y Santificador, que todo nos lo da. Y no sólo nos da de sus cosas, sino que todo Él se nos da, tanto en el aspecto externo en forma de Jesucristo, como en el interno en forma de Espíritu Santo, por lo que su acción, en Él, no sólo se muestra en providencia, sino también, y más esencialmente, en gratuidad. Y si la dinámica de relación de Dios no es de compraventa o negocio, sino de pura y simple gratuidad, confiada en su providencia, la nuestra no puede ser nada diferente a esa, puesto que somos hijos y no siervos, ya que esa donación es la que se manifiesta en la llamada relación de amor, que según lo expresa el mismo Dios a través de su ejemplo, se puede definir como la decisión libre y voluntaria de entregarse plena y gratuitamente en Dios. Y la entrega de lo que uno es se manifiesta a través de lo que uno tiene o hace o vive. Sin embargo, quienes controlan y subyugan el mundo, porque han renunciado a la relación de amor según Dios, lo hacen a través del egoísmo, el negocio y los pactos esclavizantes, en definitiva, a través del dinero, incluso para comprar almas con él o con supuestos beneficios gratuitos, que actúan de señuelos de apropiación de lo que debería haber sido ofrecido al anatema, como afirma el libro de Josué. Luego, si se prescinde del dinero y de la mentalidad de compraventa, se le hurtan al enemigo un buen número de mecanismos de coacción y dominio. Y además, si la verdadera riqueza del mundo son las personas, pues son éstas las que poseen la dignidad de hijos de Dios y no lo son las cosas, no es de lógica, ni de coherencia, ni de sentido común que las personas como tales podamos acostarnos un día ricos y levantarnos al siguiente pobres por arte de magia, sin que dichas personas, con todas sus cualidades, hayan cambiado en nada. Porque si esto ocurre, quiere decir que nos hallamos inmersos en un gigantesco trampantojo, en una enorme mentira, y que ni antes se era rico, ni ahora se es pobre. Luego, necesariamente, habrá que cambiar de paradigma social y de enfoque de las relaciones humanas para desenmascarar los hilos que mueven la tramoya de engaño que nos envuelve, y quién los maneja, para así percatarnos de que, como bien dice Pedro Calderón de la Barca en su obra La vida es sueño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. El tercero. Y si el amor se muestra a través de la donación gratuita de lo que uno es, mediante lo que uno tiene, hace y vive, pues los dones, habilidades, cualidades, capacidades, talentos, iniciativas, etcétera, 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 puestos libre y gratuitamente al servicio del bien común, pueden hacer funcionar todo un entramado social y humano, y en condiciones muy superiores a lo que una sociedad construida sobre los pilares de la compra-venta pueda tan siquiera imaginar, puesto que el motor social no es el interés vertido en el negocio, sino el amor. Y como además la decisión es libre, con plena conciencia de lo que se hace y pone en juego las propias cualidades y los propios gustos naturales, pues el trabajo realizado con su asistencia resulta siempre de lo más gratificante y satisfactorio. Y es por eso por lo que San Pedro en su primera carta nos indica: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, poned al servicio de los demás el carisma que cada uno ha recibido. Si uno habla, que sean sus palabras de Dios. Si uno presta servicio, que lo haga con la fuerza que Dios le concede, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pues a esto lo podemos denominar disponibilidad para el Señor. Luego, para quien pretende aprovechar en beneficio propio el trabajo y la vida de los demás, generando nuevos esclavos, aunque eufemísticamente se les quiera llamar con otro nombre, esta disponibilidad para Dios en libertad de sus posibles víctimas le supone una indecible pérdida de capacidad coercitiva, y con ello una enorme dificultad para imponer una autoridad y un poder detentados. El cuarto. Pero es que además el amor tiene otra virtud, la de reunir en la unidad a todos los hijos dispersos, y conformar con ellos un solo cuerpo, como dice San Pablo.
Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada cual existe en relación con los otros miembros. O como asimismo afirma San Pedro, un solo templo. También vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. O como indica Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Pues esa unidad, perfectamente coordinada en el amor, es la que multiplica exponencialmente las cualidades, actitudes y eficacia de cada uno, como puede comprobarse en el simple cuerpo biológico del hombre en relación con cada una de las células que lo integran, convirtiendo la debilidad en fortaleza de Dios, como ya mostró Jesucristo, que fue crucificado por causa de su debilidad, pero que ahora vive por la fuerza de Dios, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, o experimentó en sí mismo el propio San Pablo. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío en mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Unidad que es la garante de la conformación de ese cuerpo místico de Cristo en el que se distribuyen gratuitamente todos esos dones administrados por sus integrantes. Por eso en este ámbito el sentimiento de soledad tiene más que ver con el pecado que con el hecho de estar en soledad. Esta circunstancia, producida por la característica de la que tratamos, contrasta abiertamente con el concepto de unidad, basada en el interés y la conveniencia, y al margen de Dios, propia de la sociedad promovida por las élites dominantes. Unidad coordinada, sólida e indestructible, la basada en el amor, pero enormemente débil, quebradiza y aglutinada, la fundamentada en el interés, y sostenida por el miedo y la mentira. Por lo que la basada en el amor resulta enormemente más eficaz y productiva, incluso con una gran carencia de medios, que la otra, que precisa de una desmesurada cantidad de energía simplemente para mantenerse en pie, y de una desorbitada presión para que sea productiva. Una buena alegoría que refleja esta diferencia es la del átomo, si nos fijamos en la estructura organizativa de sus dos partes, la corteza y el núcleo. En la perfecta organización de los orbitales de su corteza que permiten toda la vida relacional del átomo, y en la amalgama indiferenciada de su núcleo que se mantiene unido por mera fuerza bruta de atracción. El quinto. Aún hay un extremo que, a pesar de parecer no esencial para el desarrollo de todo lo tratado, sí resulta determinante a la hora de alcanzar los otros 4 puntos mencionados y para ahondar y progresar en ellos. Se trata del cambio de mentalidad o conversión, imprescindible para tomar la decisión de salir de Egipto y para mantenerse firmes y perseverantes en la marcha hacia la tierra prometida. Decisión que, como la decisión de amar, no depende de lo que otros decidan al respecto ni es relativa a sus resultados, sino que al modo de Dios da, se compromete, avanza, actúa, sin esperar nada a cambio, sabiendo que toda la realidad, incluso la pasada, presente y futura, se verá influida por ello, merced a la abigarrada malla relacional que la conforma. Circunstancia que se podría resumir en la frase: cambia tú y el mundo cambiará contigo, o adopta el modo de visión de Dios y verás la realidad de lo creado. Es decir, cada uno por su cuenta, independientemente de lo que puedan decir los demás, ha de ponerse en marcha, vaciándose de las ideas preconcebidas o aprendidas de una tradición cultural o educativa que no cuenta con Dios para el análisis de la realidad o que incluso le ignora a propósito, para llenarse de la verdadera sabiduría que Dios nos regala. Luego todo ha de ser mirado con ojos nuevos para ser contemplado en su auténtica realidad. Y sólo se puede observar la verdad de todo lo creado amándolo, que es lo mismo que Dios hace con su creación, con el universo infinito entero, tanto pequeño como grande. Universo en el que el hombre, cada ser humano, ha sido erigido como su pastor, como puede observarse al comienzo del libro del Génesis.
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. O ahonda Jesús en el Evangelio según San Mateo: porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis, la usarán con vosotros. O en el de San Lucas: dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Y así es como el hombre, cada ser humano concreto, pastorea, y un buen pastor nunca abandona sus ovejas, influye en todo lo creado a través de su pecado, su desamor o su reparación, su amor, que alcanza proporciones universales aunque se produzca en el secreto de su corazón, de su ser, o precisamente por eso. La conversión, pues, se hace imprescindible y esencial para que pueda producirse el cambio. Sal de tu tierra, de tus ideas preconcebidas, de tu patria, de tus tradiciones y costumbres mundanas, y de la casa de tu padre, de todo lo aprendido y heredado al margen de Dios, y ve hacia la tierra que te mostraré. Aprende a mirar el mundo como los ojos amorosos del Señor lo ven. Ponte a salvo, y sal de Sodoma. Por tu vida no mires atrás, ni te detengas en la vega, sin añoranzas ni distracciones. Y para eso no hay que fiarse de las autoridades según el mundo, ni de sus dictámenes que ignoran a Dios, sino solamente de Dios, en su triple visión trinitaria, y de todo lo que a través de cualquier criatura, incluidas las autoridades, puedan traslucirle. Por lo que tanta más autoridad tendrá quien mejor pueda transparentar la acción del Señor, sin fiarnos para ello de una apariencia engañosa, ni aunque pueda vestirse como un ángel de luz, como nos advierte San Pablo en su segunda carta a los Corintios. Luego, en este mundo que pretende embaucarnos con toda suerte de sortilegios y disfraces manipuladores para amedrentarnos y subyugarnos hasta esclavizarnos, desnaturalizando lo que verdaderamente somos, sustrayéndonos nuestra dignidad de hijos de Dios y herederos del cielo, que es el mismo Dios, la conversión supone la total independencia de dicha realidad ficticia, mediante el fortalecimiento de un verdadero criterio propio, más allá del inducido y engañoso que sólo pretende nuestro sometimiento a un poder fáctico suplantador de Dios. En resumen y a modo de colofón, con el primer criterio salimos y nos independizamos de un mundo que pretende una realidad sin Dios. Con el segundo salimos para independizarnos de un mundo dominado por el poseer y la apropiación, cuya representación formal es el dinero y sus ataduras económicas. Con el tercero salimos, al independizarnos mediante la generosidad, de un mundo que promueve la competitividad, la egolatría, para obtener el prestigio, la categoría y la realización personal como medio de conseguir una mera dignidad humana, por lo que dejamos de depender de quienes otorgan esos méritos. Con el cuarto, salimos del control de quienes dominan a los otros, para lograr la conciencia de una independencia de hecho a través de una organización propia y sólida, la comunión de los santos, como ningún otro reino de la tierra puede concebirla. Y con el quinto, salimos de la esclavitud de un mundo regido por la concupiscencia y el pecado, mediante nuestro personal voto de reparación universal a través del amor, muchísimo más eficaz y real que el de cualquier democracia al uso, y que además no puede ser manipulado. Y es que no hay autoridad humana que esté por encima de Dios, aunque lo pretenda o aparente, porque donde Dios está, florece la auténtica libertad. Se trata, pues, de un éxodo fundamentalmente espiritual en el que lo material viene asociado por añadidura a modo de maná en el desierto y providencia de Dios vertida a través de nuestros semejantes en forma de complemento mutuo. No hay otra forma de escapar si no es con Dios y siguiendo su camino, porque esta es la puerta estrecha de la historia, la tabla de salvación de un barco que se hunde. Redactado en Madrid los días 1 y 2 de mayo de 2020. Tengamos presente todo lo ya mencionado a lo largo de las charlas precedentes, tanto en el cursillo Conocerse para conocer, como en el ciclo La vida un camino de misión, o el actual Otras consideraciones.
y percatémonos de que sólo se puede salir de un planteamiento previo si uno está abierto a la escucha desde el corazón, y esa apertura solo es factible si bien la persona ha aprendido a amar al modo de Dios, lo que la vuelve comprensiva y acogedora porque ha reencontrado la autenticidad de su ser, o si lamentablemente se encuentra sumida en una crisis personal en la que comprueba el fracaso de tales planteamientos previos, precisamente la situación desencadenante del presente manifiesto. Por eso todo lo que oscurece el corazón del ser humano y su capacidad de expresar y manifestar lo que la persona es en realidad, lo que también conocemos como pecado, produce el aturdimiento y la ofuscación de la mente, que se aferra a sus principios engañosos por el miedo a quedarse sin nada de lo que cree tener. Aunque en este caso, si no reacciona con el bofetón proporcionado por la realidad, la solución o salida del conflicto se torna imposible, por lo que solo se incrementará el problema aún más. Aprendamos pues de toda la historia y de nuestra historia, para que así seamos capaces de integrar en ella las soluciones facilitadas por Dios, que sabe más. Es decir, seamos humildes. La única forma de atravesar esa puerta estrecha, agarrándose con fuerza a esa tabla de salvación en forma de cruz, porque en ella se demuestra el amor. Muchas gracias por su atención.